Este es su programa Personalidades y como cada programa son invitados personajes de la cultura, de la ciencia, de la educación, de distintos ámbitos y hoy, por supuesto, como cada día tenemos nuestras invitadas tan especial y seguramente usted las va a identificar inmediatamente. Estas personalidades pertenecen a los medios de comunicación, periodistas, locutoras, y damos gracias a Dios por este medio. Y pensando en el mensaje que un periodista, una locutora puede transmitir, sabemos que hay un mensaje que es por sobre todos, y ese mensaje en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Evangelio, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es justamente la buena noticia. Y esta buena noticia la encontramos en estos versículos que acabo de mencionar. Y en el Evangelio, según el griego, traduce, por ejemplo, bien y mensaje. Entonces, es el buen mensaje, es el mensaje por excelencia. Y según la fe cristiana, como nosotros sabemos, la buena noticia del cumplimiento de la promesa hecha a David por Dios, hecha a David, a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que redimiría a su pueblo, a su descendencia del pecado por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz pero resucitó al tercer día. David cuenta esto en sus libros y lo cierto es que lo profetizó que resucitaría al tercer día sin ver corrupción. David, tenemos su sepultura y tenemos el lugar donde él está, su tumba, en el monte de Sión. Pero Jesús resucitó al tercer día cumpliendo la promesa y no se conoce el lugar. Se dice que allí está el lugar santo, pero sabemos que Él no está allí. Él resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Y esto se manifestó a Pedro, luego a sus discípulos, y el apóstol San Pablo dice, y como un abortivo, así lo cita la Escritura, me apareció a mí, como después apareció el apóstol San Pablo, y luego en Hechos de los Apóstoles, a través del derramamiento del Espíritu Santo, fue manifestado a todos los que allí estaban. Es significativo que el Señor dice, bueno, ustedes esperen aquí, que yo voy con el Padre, Él asciende a los cielos, dice, pero queden aquí. Y en Hechos de los Apóstoles tenemos esa manifestación gloriosa del Espíritu Santo sobre todas aquellas personas que estaban reunidas en aquel lugar. Y entonces el Señor se manifestó a todas esas personas. Así que luego que el apóstol San Pablo tuviese esta experiencia exclusiva, una experiencia única de que el mismo Señor viene a su vida y le da el mandato de llevar este evangelio, esta buena noticia a los gentiles, que eran aquellos que estaban fuera del pueblo de Dios, aquellos que no eran parte del pueblo de Dios. Y el apóstol San Pablo fue el encargado de llevar a los gentiles esta buena noticia de que en el Señor Jesucristo, hallamos el Salvador. Podemos alcanzar el perdón de los pecados a través de esa obra de Cristo en la cruz. Pero que Él no quedó en esa tumba, sino que resucitó. Y en estos días estamos próximos a recordar este momento maravilloso
la cruz, es esa buena noticia. Qué interesante cuando nace el Señor Jesús, que aquellos pastores dan la noticia: os doy nuevas de gran gozo, que hoy ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Ya esos ángeles anunciaban proféticamente lo que habría de suceder con aquel niño. Él iría a la cruz para librarnos de nuestros pecados y no quedaría en esa tumba. Él resucitaría y ascendería a los cielos. Y por eso nosotros tenemos hoy esta esperanza bendita, que si recibimos a Jesús en nuestro corazón, creemos que Él en la obra de Cristo en la cruz, dice que somos salvos, recibimos ese perdón de nuestros pecados. ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia! Porque este texto sigue diciendo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero a través de la obra de Cristo venimos a tener vida y vida abundante. ¡Qué noticia extraordinaria! En los tiempos que corren, donde escuchamos y vemos tantas noticias que no se tiene el valor de la vida, qué hermoso que el Señor nos da a nosotros esta esperanza de vida y vida eterna. Él murió en la cruz una vez y para siempre, y su sacrificio fue, ya no había necesidad de más sacrificio. Su sacrificio fue completo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y entonces ahora nosotros, a través de esta obra maravillosa del Señor Jesús, única en la historia, en los tiempos, han pasado los tiempos, y esa obra de Cristo para mí hoy es esta extraordinaria noticia de que puedo alcanzar el perdón de mis pecados. Así que el apóstol San Pablo es el encargado de llevar a aquellos que salieron de aquel pueblo, y entonces a través de él pasaron los tiempos, y nosotros hoy podemos recibir esta buena noticia, que de tal manera nos amó Dios, que nos ha dado a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga una vida abundante y vida de eternidad. Qué hermoso saber que tenemos vida y vida abundante. Vida que vale la pena vivirla, porque es una vida de gozo, es una vida de paz, es una vida de esperanza. ¿Qué le parece si en este día usted puede aceptar a Jesús? Invita a Cristo a venir a su vida y a alcanzar esta vida y esta vida abundante. Hágalo. Esta es la buena noticia en un tiempo donde recibimos tantas noticias. En medio de tantas noticias, tenemos la noticia que en Jesucristo tenemos y alcanzamos el perdón de nuestros pecados, vida y vida eterna. ¿Sabe que hablando de las noticias, ahora vamos a conocer a estas hermosas muchachas que usted las ve a través del televisor, pero hoy las vamos a conocer un poquito? Usted las ve en sus trabajos periodísticos, pero hoy la vamos a conocer un poquito más. ¿Qué le parece? Veamos un poquito quiénes son las que nos visitan en este día. Hoy en Personalidades, ellas son la cara femenina de las noticias en la ciudad de Rosario. Analía Bocasi, locutora nacional, licenciada en periodismo de investigación, conductora de radio y televisión. Condujo el programa televisivo Otros Ojos. Actualmente conduce junto a un equipo de profesionales el noticiero de 12 a 14 por Canal 3 de Rosario. Además, la escuchamos en FM Vida. Flavia Padín, periodista y conductora de televisión. Actualmente conduce desde hace 15 años Telefe Noticias Segunda Edición, junto a su compañero Cristian Lavallén. Conduce el programa radial En Acción y por AM 680 produce y conduce Carpeta Médica.
Ambas, además de su desempeño laboral, están comprometidas con la labor social de ayudar a otros.